Por eso el apóstol nos dice, me has mentido a mí. ¿Por qué no? Porque si me mentiste a mí, no hay problema. Si me mentiste a mí, yo no soy dueño de tu tierra. Ahora, si le mentiste al Espíritu Santo, que es dueño de todas las cosas, realmente le mentiste al dueño de la propiedad que tú. ¿Ves una diferencia cuando gobierna el Espíritu y cuando gobierna el hombre de ese lugar? Entonces, cuando gobierna el hombre y se pierde algo, hay que rendirle cuenta al hombre, porque es su iglesia. Él es el pastor, él es el líder fulano de tal de su congregación. Por ende, como tú eres el líder de tu iglesia, a ti hay que rendirte cuenta. Y como por ley, lo que es mío terrenalmente es mío, porque hay un papel que lo amerita, entonces no tengo que rendirte cuenta a ti. Ahora, si es de Dios, tengo que rendirle cuenta a Dios. Por eso el apóstol dice, no me has mentido a mí. Ah, my God, me gusta esa parte. Sino que le has mentido al Espíritu de Jehová.